Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Continuamos con el Peñón, continuamos con la Roca, continuamos con Gibraltar y hoy el tema propuesto son intentos de acuerdo. A veces, cuando los sitios o los enclaves o las regiones o las comarcas se ponen muy de moda, pues suele producirse una saturación y lo que suele ser un interés por ver una zona, una comarca o una ruta puede convertirse en un verdadero suplicio. Es lo que está pasando en algunos pueblos de Sierra Nevada, que la tengo cerca y que están sorprendiendo por una ocupación excesiva y otros por una bajo turismo o baja presencia de turistas. O sea que están asistiendo, según me contaban el otro día que estuve en Órgiva, me contaban que allí hay muy poca gente, pero que en cambio en los pueblos de Soportújar, de Pampaneira, de Capileira, estos pueblos que los han sacado tanto en las televisiones y que han hecho de esos sitios como una especie como de icono de peregrinación, pues están absolutamente desbordados. Bien para unos, no tan bien para otros. No tan bien para otros, porque muchas veces se hacen prospecciones de turismo y de crear servicios y de hacer cosas y resulta que allí no va nadie. Y en cambio en otros sitios, aunque hagas mucha inversión y mucho esfuerzo, pues quedan desbordados. Pero bueno, ¿qué pueblos son? ¿Qué pueblos son los que forman la Alpujarra? ¿Qué pueblos son los que están al sur, en la parte sur de Granada, al sur de Granada, podríamos decirlo, que prácticamente estamos hablando de una parte importante de este territorio que está al sur del Parque Nacional de Sierra Nevada. Bueno, lo normal, si entras a Granada por lo que es la parte granadina, si entras a la Alpujarra por la parte de Granada capital, lo normal es tomar la carretera que te va llevando, pues ya después del Suspiro de Modo, por el Padul, pasas por Dúrcal, pasas por el Valle del Lecrín, pasas por al lado de Chite, hasta que terminas en Beznar. Y en Beznar hay una presa, esta es una presa, esto también es un tema interesante, porque es una presa que recoge el agua del río Dúrcal y del río Torrente. Y a los pocos kilómetros, no llegarán a 3 kilómetros, hay una presa, que es la presa de Rules, que recoge el sobrante de esta presa, que ya es el embalse de Rules, y que recoge también el de un río mucho más caudaloso, que es el río Guadalfeo. El río Guadalfeo, que curiosamente es el último río grande que hay hasta Murcia. O sea, la Confederación del Guadalfeo, la Confederación Hidrográfica del Guadalfeo es la última, que luego se continuará hasta la parte de Almería, iremos dando la vuelta por lo que es la costa almeriense y en Murcia ya nos encontraremos con otros caudales de agua y con otros ríos interesantes, pero todo lo demás de todos estos van a desembocar, todo lo que son los grandes arroyos y el gran aporte de agua que tiene Sierra Nevada es el que va a parar a
el río Guadalfeo. Bueno, ahí entramos en el primer pueblo que nos encontramos es Lanjarón. Después de Lanjarón, hoy os voy a relatar los pueblos, no voy a entrar en cada uno, que ya iré contándoos qué particularidades y qué cosas se pueden ver. Luego está Órgiva. En Órgiva sale dos carreteras, una carretera que lleva a Cañar, que es otro pueblo de la Alpujarra, y la otra que es la de excesos turísticos, que es la que va a Carataunas, a Soportújar, a Pampaneira, a Bubión y a Capileira. Después, si uno sube de Pampaneira a Capileira pasando por Bubión, que son las vistas más espectaculares, vuelve a retomar el camino a Pampaneira y de ahí va a Pitres. De Pitres va a Pórtugos, de Pórtugos va a Busquistar y de Busquistar va a Trevélez. Entonces este es el recorrido que normalmente suele hacer la gente para iniciarse en todo lo que es la realidad primera y de montaña y paisajística de lo que es la Alpujarra. De ahí toma otro camino que le lleva si va a continuar por lo que es acercándose no, que le queda mucho trozo a la provincia de Almería, toma desde Trevele la ruta que le lleva a Jubiles. De Jubiles la ruta continúa a Bércholes, de Bércholes a Alpujarra de la Sierra, Mecina Bombarón, de la Alpujarra de la Sierra a Valor. Esto ya es lo más recóndito de la sierra, y luego terminaría en Laroles, que la llaman también Nevada, y luego ya podría pasar a lo que es la provincia de Almería, pues tomando la ruta Porcherín, que sería el último pueblo, y luego ahí están Vallarcal y algunos pueblos que son muy, muy, muy desconocidos de lo que es la provincia de Almería, muy desconocidos para mí. Si uno ha hecho este recorrido, luego puede desandar la ruta yendo por Uguíjar, de Uguíjar puede salir a Cadiar, de Cadiar a Lobras, ahí ya estamos en parte de la Sierra de la Contraviesa, donde hay un buen vino. De aquí pues tiene para visitar Almeguíjar, que puede subir a Trevélez, o Torbizcón, que está más abajo, y esa ruta le puede llevar otra vez a subir a Órgiva o a continuar la carretera y acabar encima de Vélez de Benaudalla, donde está la presa de la que os he hablado, el embalse de Rulis. Y desde allí también es interesante, porque allí sí que no va nadie, así como esta parte, es recorrer la Sierra de los Guájares. La Sierra de los Guájares está, por así decirlo, enfrente de la Sierra de la Contraviesa. Ya los Guájares ya nos supone aquí hacer una práctica de jotas, de ges y de jótares. Y estos son pueblos muy interesantes, muy, muy, muy pintorescos. Esto sí que es sí que no los encuentras en lo que son las rutas tan recomendadas. Entonces, desde Vélez de Benaudalla, para ir a la Sierra de los Guájares, se puede ir a tres Guájares, porque son tres asentamientos, que es el Guájar Alto, el Guájar Faragüit y el Guájar Fondón. De esto también puede salir por la parte de atrás, dando una gran vuelta a Pinos Puente, y de ahí volver a salir a lo que es la zona del Valle del Ecrí. Luego, si ya lo que te interesa es hacer un recorrido por la costa, pues bajaríamos directamente desde el embalse de Rules, bajaríamos por la carretera hacia Motril, luego hacia Salobreña. Si bajáramos a Motril y a Salobreña, pues podríamos ir hacia el puerto de Motril, hacia Playa Granada, o podríamos contemplar el verdadero y agradable Peñón de Salobreña, que siempre aparece ahí iniesto y precioso.
Luego está Torrenueva con la playa de las Azucenas, Carchuna con la playa de Carchuna, Calahonda, que también es muy interesante, sobre todo por los acantilados y el fondo marino, y luego está Castelldeferro. Luego ya hay pueblos que no me conozco yo, que son Casarones, La Guapa, La Mamola, y al final ya el último pueblo ya está La Rábita, y desde aquí ya uno se introduce en lo que es la provincia de Almería. Y aquí os he hecho una pequeña exposición porque me iré introduciendo en lo que es la Alpujarra y también en los Guájares, para que tengáis una visión, una visión de lo que es el espacio natural protegido de Sierra Nevada, el Parque Nacional de Sierra Nevada y lo que es la Alpujarra. Pero estamos muy a gusto y muy fresquitos a estas alturas de las altas montañas que rodean a la Alpujarra, pero tenemos que volver a Gibraltar porque tenemos que seguir avanzando con otro podcast, este podcast que he titulado Intentos de Acuerdo, porque todos, aparte de los enfrentamientos, siempre movían a un intento final del acuerdo. Bien, las instrucciones que recibió Pozobueno antes de abandonar Madrid eran tajantes. Por el marqués de Nancré y el conde de Saint-Hope, ministros de Francia e Inglaterra, se me ofreció en el año 1718 la restitución de la plaza de Gibraltar, como es público en Europa y lo ratifica Francia, después de mi accesión al referido tratado. Vos habéis de solicitarlo, como os lo encargo, con el mayor empeño y más vivas instancias con su Majestad Británica y su Ministerio, para que se ejecute, evacuándose los ingleses y restituyéndose la mencionada plaza antes de la apertura del Congreso para la Patria. Aunque el rey de nuestro país estaba dispuesto a conceder a Gran Bretaña las células de comercio, no lo haría sin una contrapartida, y lo único que tenía Gran Bretaña que le interesaba a nuestro país era Gibraltar. Los ingleses solicitan y han solicitado en todo este tiempo con la mayor eficacia los haga dar las cédulas, a las repetidas instancias que sobre esto se me ha hecho por el coronel Stanhope y Mr. Shaw, ministros de su Majestad Británica en esta corte. Les he mandado responder y les he dicho yo mismo en voz las veces que me han visitado, presente la reina, que está llamado a mandar expedir estas células cuando se me restituyese Gibraltar. Por último, a sus instancias también y por mi mayor interés para facilitar más el logro de la restitución de Gibraltar, que tanto me importa, he resuelto que se os entreguen, como en efecto se os entregarán, las mencionadas células y despachos para poner en curso uno y otro negocio, a fin de que las llevéis con vos y desde luego mando estas tenerlas para poder negociar y que las entreguéis cuando se me haya restituido la mencionada plaza de Gibraltar. Además, el rey ordenaba, si su Majestad Británica y sus ministros entendiesen que esta restitución de Gibraltar, a tratarse de ella en el próximo consejo, guardaréis vos lo mismo, en orden que se tratará también en el referido en el Congreso de la expedición de las células y de volver a poner al corriente al asiento y el permiso para el navío anual que les tengo concedido, estando avenido de que por ningún caso las habéis de entregar, no sin antes haber resuelto la restitución de Gibraltar. La constatación de Pozobueno alarmó a Stanhope. Si se expresaba por escrito dicha propuesta, los medios de comunicación se harían eco de ella y la opinión pública inglesa conocería el ofrecimiento del gobierno británico sobre la devolución de Gibraltar y este escándalo obligaría al gabinete a dimitir. La única solución era estrechar los lazos hispano-británicos antes de Cambrai. Stanhope y Pozobueno continuaron las negociaciones una vez que el español se instaló en Londres.
La normalización de relaciones entre España, Gran Bretaña y Francia finalizó con la llegada del embajador francés a Madrid. El marqués de Molubrí traía instrucciones concretas: prometer apoyo a Felipe V en todo lo que turbase la paz general y, sobre todo, en cuanto no afectase a las renuncias de Utrecht. España y Francia estaban dispuestas a firmar un tratado particular que garantizase sus intereses durante el Congreso, y como Gran Bretaña no quería quedarse al margen, para evitar que los privilegios del comercio fueran concedidos con exclusividad a Francia, mostró sus deseos de unirse al tratado. Las negociaciones a tres bandas, Madrid, París, Londres, se sucedían. De esta forma, nuestro país se preparaba para el Congreso de Cambrai. Los plenipotenciarios serían el conde de San Esteban y el marqués de Beretty-Landy. En las instrucciones redactadas el 30 de agosto, Gibraltar era el tema principal. Gibraltar siempre era el argumento que nuestro país iba a presentar. A pesar que desde mediados de 1722 se bailaban los plenipotenciarios, se cambiaban de Gran Bretaña, Austria, Francia y España en Cambrai, el Congreso no se abrió finalmente hasta 1724, mientras las negociaciones bilaterales continuaron. Esta situación de impasse ni beneficiaba ni perjudicaba a nuestro país, que se mantenía firme en su decisión. Sí, en cambio, perjudicaba a Gran Bretaña, que dependía del comercio con las Indias para superar la crisis de la Compañía del Sur, que no estaba dando ningún beneficio y estaba hipotecada y arruinando a los inversionistas. Cuando más tardaran en recibir las células, mayores serían las pérdidas. Fue la propia situación internacional lo que obligó a Gran Bretaña a un cambio de estrategia con respecto a España y Gibraltar. Gran Bretaña empezaba a ver el peligro existente de un acercamiento franco-español. El regente, al igual que anteriormente Luis XIV, podría influir en la política de Felipe V, y una alianza de ambas sería una grave amenaza para el poderío británico. Por otra parte, Gran Bretaña se iba separando cada vez más de su antigua aliada, Austria, y los deseos expansionistas del emperador en Italia hacían peligrar el equilibrio europeo. Los medios para poner freno implicaban un acercamiento de las Cortes de Londres y de Madrid. El cambio de la actitud británica sobre España y Gibraltar se produjo en enero de 1721. El coronel Stanhope, siguiendo instrucciones de Londres, ofreció a Grimaldo el apoyo británico a todas las reivindicaciones que España hiciera en el Congreso de Cambrai. En contrapartida, España y Gran Bretaña ajustarían antes de su apertura aquellos puntos que impedían la estrecha colaboración entre ambas cortes. Dentro de esta campaña diplomática, Stanhope también utilizó la amenaza de si España no se avenía a un acuerdo sobre el tema de Gibraltar, Gran Bretaña se uniría a Austria frente a España. El ministro de Estado británico, Lord Stanhope, no dudó en acudir al duque de Orleans para que convenciera a Felipe V sobre la necesidad de un acuerdo trilateral antes del comienzo del Congreso. Acuerdo que se basaba por olvidar el tema de Gibraltar. Lord Stanhope sabía la difícil situación en la que se encontraba Gran Bretaña. Desde Londres, también Pozo Franco escribía en este sentido: Gran Bretaña prometía, a cambio de las células, la devolución de Gibraltar en menos de 2 años, y por si España no creía en la palabra del ministro, Stanhope ofrecía la firma de un acuerdo en la que la devolución de Gibraltar apareciese en un artículo separado y secreto. La respuesta de Grimaldo a esta respuesta fue afirmativa. ¿Cómo es posible que España cediera ante las peticiones británicas, conociendo la mala situación en la que se encontraba el gabinete de St. James? ¿No habría obtenido Gibraltar con solo mantener su posición sobre las células de comercio?
Aunque no es posible señalar con exactitud qué fue lo que realmente motivó esta decisión, sí sabemos que no fue la posibilidad de una nueva alianza franco-británica, pues el rey Felipe V empezaba a reconciliarse con el duque de Orleans, ni tampoco el estancamiento de la situación, ya que no cabe duda que esto a quien más perjudicaba es a Gran Bretaña. No obstante, la muerte inesperada de James Stanhope a mediados de febrero impidió alcanzar un acuerdo definitivo. El nuevo ministro de Estado, Charles Townshend, se negaba a aceptar las promesas sobre la restitución que sobre Gibraltar había manifestado Lord Stanhope. El escollo principal era el plazo fijado para la devolución, 2 años. En Madrid, el coronel Stanhope comunicaba a Grimaldo la imposibilidad de fijar una fecha exacta, pero todo dependía del Parlamento, pero transmitió la buena voluntad británica de satisfacer las demandas del rey Felipe V, si se renovaban las células comerciales y se ofrecía un equivalente por Gibraltar a la Florida o la parte española de Santo Domingo. Tal vez la insistencia del rey español por recuperar Gibraltar había hecho creer a los británicos que España estaría dispuesta a ceder cualquiera de sus posesiones en América a cambio de la roca. Sin embargo, esta creencia era errónea. No eran los británicos, sino Felipe V quien estaba en mejor situación para negociar, por lo que nuestro país rechazó cualquier cambio por territorio americano. El coronel Stanhope, que estaba especialmente interesado en que se arreglase el tema de las células, al estar implicado un hermano suyo en lo que en el fondo era una estafa de la Compañía de los Mares del Sur, insistió en lograr las inmensas ventajas de un acuerdo para mejorar nuestro comercio. Como se ha señalado anteriormente, el embajador francés Maulvier continuaba su acercamiento a la corte de Madrid. El resultado de dicha aproximación fue la firma de un tratado particular entre ambas cortes el 27 de marzo de 1721. Este tratado constaba de varios artículos secretos. El ministro español, sabiéndose respaldado por Francia, ofreció al coronel Stanhope la firma del acuerdo bilateral entre España y Gran Bretaña, pero con la condición de que Inglaterra diera una seguridad efectiva sobre la devolución de Gibraltar, bien a través de un documento público, bien de una carta privada. Inmediatamente de que España la aceptara, Stanhope presentó el proyecto del tratado en el que el tema de Gibraltar ni siquiera era mencionado. Grimaldo rechazó la firma de dicho tratado hasta que no tuviera en su poder el compromiso formal del rey Jorge sobre la devolución de Gibraltar. El mismo día en que España y Gran Bretaña firmaban este tratado de paz y de amistad, se firmó otro al que se sumó Francia. En este titulado tripartito, los ministros plenipotenciarios de Gran Bretaña y España firmaron una declaración separada que hacía referencia a Gibraltar. A pesar de la importancia de esta negociación, el embajador español en Londres fue mantenido al margen. Grimaldo solo le informaba de aquello que era estrictamente necesario, razón por la que en repetidas ocasiones Pozobueno se queje de esta actitud del ministro de Estado. Una vez ratificado el tratado, Pozobueno recibió órdenes de entregar las células al gobierno británico. De esa forma quedó renovado el Tratado del Comercio con Gran Bretaña y restablecidos todos los derechos comerciales en las Indias. Sin embargo, una vez que Jorge I obtuvo de España lo que quería, que eran los permisos del comercio, se olvidó de las promesas sobre Gibraltar. Las siguientes cuestiones son las que van del Congreso de Cambrai al Tratado de Sevilla. La carta escrita por Jorge I se convirtió en un motivo más de controversia entre el rey español y el rey británico,
Mientras que para Felipe V esta carta era considerada como una promesa directa y formal del rey británico, para los ministros de Gran Bretaña no dejaba de ser una promesa superditada al Parlamento. Nada más firmarse los tratados de 1721, se concretaron inesperadamente dos matrimonios hispano-franceses. El rey Felipe V esperaba de esta forma reforzar el apoyo francés en el Congreso de Cambrai, de donde debía obtener y debatirse cuestiones de gran importancia para la política exterior española. Sin embargo, estos matrimonios no lograron inclinar la balanza a favor de España. Francia nunca había estado dispuesta a romper su alianza con Gran Bretaña, no al menos mientras el abate Dubois siguiera siendo el primer ministro. Durante 2 años, Felipe V esperó inútilmente obtener la restitución de Gibraltar. El 14 de enero de 1724, el rey español, cansado de los manejos diplomáticos, decidió abdicar en favor de su primogénito Luis I. La decisión de Felipe V no fue tomada por motivos religiosos, como alegó, sino porque, libre de la corona española y de su máximo rival, el duque de Orleans, muerto en diciembre de 1723, aspiraba a convertirse en el nuevo rey de Francia una vez que el joven rey hubiera fallecido, noticia que esperaba cada día. Este hecho destacable de la política nacional española y otros que se producirán posteriormente a nivel internacional cambiaron el ritmo de los destinos de Europa. El Congreso de Cambrai, abierto oficialmente en 1724, no sirvió para satisfacer los objetivos de ninguno de los asistentes a él, sino más bien para ahondar las diferencias. Las relaciones entre Austria y España no habían mejorado. Austria seguía negándose a que España pusiese en pie en suelo italiano, a pesar de ser una condición impuesta por España y aceptada por Austria para la firma de la paz. Además, el Tratado de Alianza entre Francia, Gran Bretaña y España suscitaba la desconfianza del emperador. Por su parte, Gran Bretaña temía que nuestro país aumentase su prestigio mediterráneo si conseguía Toscana y Parma, con el consiguiente perjuicio para el comercio británico. Ya veis todo lo que eran los conflictos que se daban para los acuerdos. Por esto nunca apoyaría la investidura del príncipe español Carlos si implicaba un enfrentamiento directo con Austria. Además, Gran Bretaña debía mantener buenas relaciones con el emperador para evitar un ataque a sus estados alemanes. Las posiciones enfrentadas en este Congreso impedían los acuerdos y prolongaba la negociación. Sin embargo, a mediados de 1724 se produjo un inesperado giro, motivado por el inesperado apoyo de Gran Bretaña a las exigencias de nuestro país. Varias son las razones de este cambio de actitud. En primer lugar, la compañía austríaca de Ostende competía con el comercio británico y holandés, y Gran Bretaña necesitaba el apoyo de España y de Francia para suprimirla. En segundo lugar, apoyando las reivindicaciones de nuestro país en Italia, lograba desviar por algún tiempo las miradas de Gibraltar. No obstante, Gran Bretaña no estaba dispuesto a llegar al enfrentamiento bélico para defender sus intereses en nuestro país, mientras que pudiera solucionar sus propios problemas de una forma pacífica. Fue en el mes de noviembre, una vez recobrada la corona por Felipe V tras la muerte en agosto del rey Luis I, cuando los reyes españoles decidieron prescindir de las potencias mediadoras para solucionar las diferencias con Austria. La nueva estrategia pasaba por algo insólito, el acercamiento de las Cortes de Madrid y de Viena. Tras el retorno de Felipe V y de Isabel de Farnesio, Grimaldo volvió a ocuparse de la Secretaría de Estado, mientras Juan Bautista Orendain, marqués de la Paz, que se había ocupado de ella durante el reinado de Luis I,
fue nombrado consejero de Estado, aunque pasaría a ocupar nuevamente la secretaría en 1726. Cansados los reyes españoles de las promesas incumplidas de Gran Bretaña y Francia, decidieron negociar secreta y directamente con Austria. Para esta misión se eligió un individuo que hasta 1720 era casi un desconocido en la corte de Madrid. Se trata del barón de Ripperda. Y hasta aquí ha llegado hoy nuestro episodio de intentos de acuerdo en esa historia que estamos contando sobre el Peñón, sobre la Roca, sobre Gibraltar. Historia con sentido, Juan Carlos González, encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como